tal amigos y amigas? Hoy estamos aquí leyendo un salmo hermoso, un salmo en el que vamos a aprender sobre el temor. David está siendo perseguido por Saúl, como tantas veces, ¿verdad? Un hombre que había sido ungido, un rey que había sido ungido por el profeta, pero Saúl se llena de amargura, se llena de envidia, de lo cual también vamos a hablar un poquito, y persigue al pastorcillo David. Y David siente miedo, David siente temor. Y vamos a aprender cómo él ora, cómo le pide al Señor para que le libre del temor y le salve de sus enemigos. Vamos a leer el Salmo 54. Salmo 54. Plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. David empieza diciendo: Dios, sálvame por tu nombre, por tu precioso nombre, ese nombre que es el Dios de los ejércitos, ese nombre que es mi sanador, ese nombre al cual yo clamo y tú respondes, al cual yo sirvo y tú me ayudas, ese nombre glorioso que me defiende, que me suple, que me provee. Yahvé Jireh, el Shaddai Adonai, ese Jehová de los ejércitos, ese es su nombre. A él clamamos hoy para que nos salve. David le dice: con tu poder defiéndeme. David está confesando ese nombre, ese poder. Está diciendo: Señor, tú tienes poder para defenderme. Me están persiguiendo, están diciendo que estoy escondido en la tierra de los cifeos y Saúl viene a buscarme una vez más, quiere matarme. Pero Señor, con tu poder defiéndeme, Señor. Porque David estaba en peligro. Realmente David se sentía débil, que por sus fuerzas no podía combatir el ejército tremendo del rey Saúl. Pero Señor, con tu poder, tú sí puedes defenderme, tú sí puedes ayudarme. Hoy vamos a ver el Salmo número 54. Recordemos que los salmos eran canciones y a través de esas canciones se proclamaba la fe y se proclamaban oraciones, porque el Salmo 54, que es un salmo corto, porque solamente tiene 7 versículos, pero se pueden diferenciar 3 partes primeramente. La primera es donde el salmista hace una oración clamando por protección, porque verdaderamente se sentía atacado por sus enemigos, se sentía perseguido por ellos. En la segunda parte es muy importante porque ya dejó de pedir, sino que ahora estaba haciendo una proclamación de la grandeza a aquel a quien le pedía, porque no basta pedir, solamente tenemos que, con eso no alcanza, tenemos que aprender a reconocer a quien le pedimos. En este caso le pedimos a Dios, porque uno no le pide ayuda a alguien que no la tiene, que no tiene la capacidad ni el poder. Entonces, a partir del tercer versículo, el salmista comienza
a glorificar al Señor y comienza a proclamar la grandeza de aquel que todo lo puede. Y comienza a proclamar que Dios sí puede salvarlo y que es más grande que sus enemigos. Estas son actitudes de fe, actitudes que nos hacen hablar, proclamar por fe y que llenan de fe nuestros corazones. Por eso cuando el Espíritu Santo toma nuestras vidas, nos lleva, como al salmista, no solamente a orar y a pedir, sino nos lleva a reconocer la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Señor. Y posteriormente, ya en el versículo 6 y 7, comienza a alabarle. La Biblia dice, sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias, y habla de alabanzas. Y en el versículo 6 y 7, precisamente después de pedir y después de proclamar la grandeza de aquel a quien le ha pedido, comienza con alabanza y adoración al Señor. ¿Por qué? Porque es manifestar lo grande que es, lo maravilloso que es. Porque no estamos confiando en el brazo de hombre, sino estamos confiando en el brazo del Señor. Como la Biblia dice, no estamos confiando en brazo de carne, sino en el brazo de Jehová. Esto es intentando resumir lo que el salmista David en este salmo quería manifestar cuando vinieron los enemigos sobre él. Dice que vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? En ese momento, en esa circunstancia donde estaba siendo perseguido por el rey Saúl y donde había sido delatado, ahí es donde David vivió precisamente este momento maravilloso de experiencia con Dios. Se dejó llevar por el Espíritu Santo, entró en el río del Espíritu y fue con su dolor, con su temor, fue con la dificultad que le estaba pasando y lo expuso delante del Señor. Y ahí lo tomó el Espíritu Santo y cambió su mente y su corazón, y de tal manera que después de exponer, lo que hizo fue engrandecer al Señor, fue proclamar las grandezas de aquel a quien iba a pedir y a solicitar ese favor, y después terminó alabando y adorando a Dios. Creo que esto nos muestra los pasos que cuando vivimos con cargas, con aflicciones, cuando nos sentimos en situaciones difíciles, es que debemos venir al Señor. Y si dejamos que nuestra vida fluya, en nuestra vida fluya el Espíritu Santo, nos llevará a vivir esto. Vamos con toda nuestra carga, pero después vamos a adorarle y a glorificarle. Vemos una enseñanza preciosa en este versículo. Aprendamos como David, él reconocía su pequeñez, su debilidad. Él no podía combatir a ese ejército tan grande que tenía el rey Saúl, pero él reconocía el poder de su Señor, de su Dios. Señor, defiéndeme. En la vida vamos a pasar situaciones de persecución, situaciones de debilidad, situaciones en las que puedes estar en peligro, situaciones en las que puedes tener miedo. El miedo, sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Es un área que nos ataca muchísimo. Sobre todo cuando eres madre, quizás si eres soltera, pues bueno, tienes otro tipo de temores, pero cuando tienes un niño, un bebé, empieza todo tipo de temor. Por la noche te despiertas, seguirá respirando, estará bien. Si tiene un poquito de fiebre, ya no duermes. Señor, sánalo, ¿qué le pasa? No sabes cómo ayudarlo porque no sabe expresarse. Cuando van creciendo, los peligros van aumentando porque caminan y se tropiezan y se dan golpes. Cuando van al colegio, los peligros siguen aumentándose. ¿Con quién estará? ¿Quién se hará cargo de mi niño? ¿Estará rodeado de buenos niños? ¿Estará bien cuidado? Entran los temores en nuestras vidas, ¿verdad? Sin embargo, hoy David nos enseña que podemos clamar a ese nombre. Podemos apelar al poder defensor de nuestro Dios. Señor, con tu poder, defiéndeme, protégeme del enemigo, quítame todo temor. Porque el temor te ofende, Señor, el miedo te ofende. Yo no quiero ofenderte, Señor. Quítame el miedo de mi corazón. Por favor, que el miedo no me agarrote, no me paralice, sino que al revés me enseñes a pelear espiritualmente, a clamarte, a rogarte, a pedirte, como hace aquí hoy
David. Leyendo el Salmo 54, he llegado a la reflexión, igualmente que llegó David, de proclamar que Dios es el único que tiene el poder para defenderme. Dios es el único que puede salvarme de las situaciones diarias en las que tengo que confrontarme por causa del ministerio, o situaciones difíciles o angustias que a veces vienen a mi propia vida. También tengo el convencimiento, igual que el salmista, de que Dios es el que batalla por mí, Dios es el que pelea por mí. Dios es el que sostiene mi vida en esos momentos difíciles, en las angustias a veces, o las malas noticias, nos vienen a traer decadencia o vienen a robarnos la fe. También tengo el convencimiento de que voluntariamente, como decía el salmista, tengo que sacrificar a Dios alabanza, gratitud, porque es el único que se la merece, ya que es el único que me defiende y es el único que me va a revestir de ese poder para enfrentar mis batallas. Doy gracias a Dios igualmente, como David las daba, por ese poder, por esa certeza, esa fe, ese convencimiento que Dios ha dado en mi vida, de que no hay ningún gigante contra el que yo pueda batallar y que me vaya a vencer, porque Él es el mismo que me va a dar la victoria en mis batallas personales. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. David sabe que Dios le escucha, pero sin embargo le dice: Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. David conoce el corazón de Dios. David era un adorador, él sabe que Dios le escucha. Sin embargo, le está clamando, está en lo profundo de una cueva, está escondido. Y Señor, escucha mi oración, por favor, no pases de largo. Señor, escucha mis ruegos, mis razones. Señor, atiéndeme, por favor, ten misericordia de mí, como clamaba aquel ciego, ¿verdad?, que hablábamos la semana pasada. Ten misericordia de mí. Estamos con los Salmos, estudiando este libro tan precioso, con tanta bendición para su pueblo, para el pueblo de Dios. Y vamos a hablar del Salmo 54. Dice lo siguiente: Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí Dios el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Un salmo que habla acerca de clamor de parte de este salmista, que dijo lo siguiente: oh Dios, sálvame por tu nombre. Yo sé que muchos que me están escuchando están con este mismo clamor: sálvame, porque mis enemigos se han levantado. En los tiempos bíblicos sabemos que había muchas guerras y había muchos pueblos que se levantaban en contra del pueblo de Dios. Y hoy no es diferente. A pesar de el tipo y el estilo de guerra ser diferente, la realidad es que nosotros luchamos muchas veces. Luchamos porque se levantan muchos en contra nuestra. Por ejemplo, cuando uno decide ser verdadero y ser íntegro en su conducta, en su trabajo, muchos se levantan contra diciendo: eso es tontería, ya no hay más gente así.
Y entonces sí que es verdad que se levantan. Muchas veces cuando conocemos a Dios y queremos seguirle y queremos ir a la iglesia y queremos leer su palabra y queremos hacer cosas para el reino de Dios, muchos creen que eso es locura. Muchos se levantan contra nosotros. A los jóvenes cuando deciden tener un noviazgo sano, una relación con una chica, un chico, donde realmente va a reflejar la gloria de Dios, muchos se levantan en contra de ellos diciendo, qué tonterías. Ya eso de mantenerse fiel, eso de mantenerse virgen, eso es cosa del pasado, ya no importa, la gente se levanta porque uno decide hacer lo que la palabra de Dios dice. Hay persecución, hay personas que se levantan. Y el salmista lo que dice es, Señor, ayúdame. ¿Sabes qué? Muchas veces nos levantamos nosotros también en contra de nuestros enemigos. Y Dios nos está llamando a clamar a Él, porque Él es el que pelea nuestra lucha. Hay un texto interesante en Crónicas que habla acerca de un rey que tuvo miedo cuando sus enemigos se levantaron contra él. Pero la primera cosa que él hizo fue clamar al Señor. Y el Señor dijo, no te preocupes porque esta guerra no es tuya, es mía. Cuando alguien se levanta en contra del pueblo de Dios, tenemos que entender que ellos no están levantándose en contra de nosotros, están levantándose en contra del pueblo de Dios. Otro texto conocido de todos es cuando David llegó para llevar comida a sus hermanos y se dio cuenta de que ahí había un gigante que insultaba el ejército de Dios. Y entonces David se levantó y dijo, mira, tú no estás insultando a una persona, a un rey, estás insultando el ejército del Dios Altísimo. Y de esa manera, con este corazón decidido a hacer la obra de Dios, David dijo, no, eso tiene que parar ya. Y nosotros tenemos que entender que nuestro Dios nos defiende. Nuestro Dios se levanta para defender su pueblo. Así que aquel vecino que ha levantado, aquel familiar que a veces no te entiende, o aquellas personas en tu trabajo que realmente van en contra de ti por causa de tu fe, no te preocupes, clama a Dios, igual que vemos en este salmo. En el versículo 6 dice, voluntariamente sacrifiqué a ti, alabaré tu nombre. Alaba a Dios, porque Dios es bueno, y deje que Dios se levante y haga su obra. La adoración en medio de las circunstancias difíciles, la adoración cuando viene el enemigo en contra nuestra, esto es algo que a Dios le agrada, y cuando lo hacemos, Él viene e interviene en nuestras circunstancias. Que Dios te bendiga. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. David dice que extraños se han levantado contra mí. Va a haber situaciones en las que extraños se levanten contra nosotros, contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, contra los cristianos. Contra Remar se han levantado muchísimos extraños para robar, para matar, para destruir, para hacer daño. Constantemente vamos a tener estas situaciones para poder aprender a vivir por fe, a vivir confiados en el Señor. Dice que hombres violentos buscan mi vida, decía David. Saúl estaba siendo un hombre violento. Fijaros en la historia de Saúl, qué tremenda historia, un hombre ungido, un hombre lleno de la gloria del Señor, un hombre respaldado por la bendición del Altísimo. Sin embargo, su vida empieza a decaer, su reinado empieza a decaer por la envidia, por la soberbia, por tener envidia de un pequeñito. Cuando empezaban a cantar, Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Él empieza a tener amargura de corazón, empieza a tener una comparación diabólica que le lleva a la locura. Qué fea es la envidia, amigos y amigas. Guardémonos de esta serpiente dañina y venenosa que nos puede entrar a todos. En el momento en el que nos comparamos con el vecino, nos comparamos con nuestros hermanos. Y el Señor, ¿por qué bendice tanto a mi hermana y a mí no? ¿Por qué el Señor responde a las oraciones de mi hermano y a mí no? ¿Por qué el Señor sana a mi hermana y a mí no? ¿Por qué el Señor le da un esposo a mi hermana y a mí no? ¿Por qué el Señor le da a él y a mí no? ¿Por qué le ha escogido a ella y a mí no?
Dios te trata de manera personal, particular, a cada uno de una manera diferente. Dios no es injusto, en Él no hay ninguna injusticia, por lo tanto, confía en que Dios te trata de una manera especial. Si tienes quizás más disciplina, más trato de Dios, es porque todavía hay muchas áreas que Él quiere perfeccionar en tu vida para que seas esa joya en su corona. Déjalo, que Él haga su obra completa, que Él te moldee como su barro en sus manos. No frenes la obra del Espíritu Santo en tu vida por compararte con otros, por entrar en envidia como entró Saúl, porque esa envidia puede llegar a hacer que cometas grandes locuras. Saúl estuvo durante años persiguiendo al pequeño David y no se daba cuenta que David estaba protegido por la mano del Todopoderoso. Bueno, si analizamos un poquito estos 7 versículos que tiene este Salmo 54, en el versículo 1 David en primer lugar pide protección a Dios, dando a entender que solo Dios es el que puede protegerle en este momento, en esta situación, que ningún hombre, ¿no? Puede salvarle. Como hemos explicado antes, ¿no? En este momento de la historia donde Saúl estaba persiguiéndole para matarle, y dando a entender que solo Dios es el que puede y muestra su poder, ¿no? Como dice en el versículo 1, dice, y con tu poder defiéndeme, ¿no? Es un salmo que lo escribió pidiendo como auxilio, ¿no? A Dios. Y da a entender también que es un Dios cercano, que es un Dios que protege, es un Dios que cuida, ¿no? David sinceramente expresa, ¿no? Sus palabras, ¿no? Lo que sale de su corazón sin apariencias, ¿no? Dice, oh Dios, sálvame por tu nombre, ¿no? Como dependiendo de Dios, ¿no? Luego más adelante en el versículo 4 dice, ¿no? Dios es el que me ayuda. Esta frase es muy importante, ¿no? Porque muchas veces nos pasan cosas a lo largo de la vida y a veces no entendemos que realmente si somos hijos de Dios, Dios está de nuestro lado para ayudarnos, ¿no? Dios no quiere el mal para sus hijos, ¿no? Y David, en este versículo 4, él afirma eso, ¿no? Que dice, Dios es el que me ayuda. Y da a entender que depende de Dios, ¿no? Que Dios es su amigo, que solo cuenta con él, ¿no? Y también más adelante en el versículo 5 dice algo muy importante, ¿no? Dice, Dios es el que hace justicia, ¿no? Si leemos el versículo 5 dice, Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad, ¿no? David quizás podría hacer cosas, ¿no? Por su propia mano. Incluso en esta historia David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y sin embargo no quiso, ¿no? Sin embargo dejó que Dios fuera el que hiciera justicia, ¿no? Y yo creo que este versículo 5 pues tenemos que aprender de David esa postura tan importante, ¿no? De dejar en manos de Dios las injusticias, ¿no? Que Dios es el que juzga, ¿no? Muchas veces juzgamos, muchas veces criticamos, muchas veces queremos hacer, ¿no? por nuestra propia justicia, pero no nos damos cuenta que si dependemos de Dios, ¿no? Dios es el que juzga y es el que va a hacer, ¿no? Y luego en el versículo 6, es un salmo, o sea, es un versículo bastante bonito, dice, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, ¿no? En este versículo, pues yo veo un poco que después de David haber pedido auxilio a Dios, él se muestra en sacrificio, ¿no? En alabanza, ¿no? Y se da como agradecido, ¿no? A Dios y dice que David se entrega en alabanza, en adoración por quién es Dios, ¿no? Reconociendo su majestad y la bondad de Dios, porque al final de este versículo dice porque es bueno, ¿no? Dando a entender que Dios es un Dios bueno, ¿no? Y dando a entender que quiere alabarle, ¿no? Por todo lo que Él ha hecho, ¿no? Y bueno, pues este capítulo, el Salmo 54, acaba, David acaba viendo la justicia de Dios, ¿no? Dice, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Entonces, después de que Él pide, ¿no? En sinceridad, Él promete alabar a Dios, Él también ve, ¿no? Como Dios y la mano de Dios es el que hace justicia, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprender de David muchísimas cosas, entre ellas pues
esta entrega, ¿no?, de sinceridad, primero reconociendo que necesita de Dios y después esta entrega de alabanza a Dios. Esa envidia provoca a los hombres violentos. Fijaros lo que hicieron los hermanos de José por envidia. Grandes violencias, ¿verdad? Vendieron a su hermano. Casi lo matan. La envidia es una serpiente venenosa, librémonos de ella, porque la envidia no te hace pecar directamente. La envidia empieza con un pensamiento de comparación. La envidia empieza directamente a meterte una mala semilla en tu mente, y de ahí pasa al corazón, y de ahí pasa al pecado. Tengamos cuidado con los pensamientos negativos, de comparación, y guardémonos, porque hay muchísimos ejemplos de la envidia, de hombres violentos como Saúl, de hombres que perdieron la bendición del Señor por la envidia. Fijaros en la historia del hijo pródigo. El hermano mayor tiene que haberse gozado en el regreso del hijo pródigo. Sin embargo, la envidia le robó la bendición al hermano mayor. No se gozó con su padre, no hizo fiesta con su hermano, no se alegró porque habían salvado la vida de su hermano. Entró en envidia, en comparación. Y eso puede provocar grandes violencias, como dice aquí, hombres violentos como Saúl, que perseguían al ungido David. Plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Salmo 54. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida y no han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos con tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque eres bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Bueno, este es un salmo clásico donde David, en este caso, que es el autor, está pidiendo protección por parte de Dios y también liberación de los enemigos. Sabemos que es el Antiguo Testamento y evidentemente los enemigos eran hombres, eran ejércitos que estaban buscando su vida, era precisamente los cifeos que estaban buscando y preguntando al rey Saúl dónde estaba David escondido en esa tierra, y él sentía la opresión de toda esa situación y ora a Dios. Qué importante es clamar a Dios. Los salmos nos ayudan a poder entender cuánto fuerte tiene que ser nuestra postura delante de Dios, a veces en situaciones límites como esta, y cómo tiene que ser nuestro clamor. Aquí está el clamor de un hombre que tenía confianza en Dios y que tenía también la confianza de que Dios lo iba a sostener su vida y le iba a devolver la libertad de todos los que estaban buscando en ese momento su ruina. Había angustia en este clamor, había una situación de desazón, pero sin embargo, adelante de todo esto estaba también la búsqueda de Dios y también un sentido de alabanza. En el versículo 6 dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno alabar a Jehová en el tiempo de angustia, y este es el mensaje de este salmo.
He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Qué hermoso, ¿verdad? Que en estas situaciones, cuando eres perseguido, cuando eres atacado, cuando eres envidiado, cuando hay violencia a tu alrededor, qué hermoso que digas, Dios es el que me ayuda. ¿Quién te ayuda? ¿A quién vas tú a pedir ayuda? ¿A los bancos? ¿A tu vecina? ¿A tu esposa? ¿A tu esposo? Ellos te van a fallar. Ellos muchas veces nos van a fallar. Es hermoso, ¿verdad?, tener un buen esposo, una buena esposa para pedir consejo. Pero es bueno decir, Dios es el que me ayuda. Él no te va a fallar. Y Él te va a ayudar a luchar contra el temor, contra el miedo. El Señor está con los que sostienen mi vida. Sostener, levantar. Cuando hay un terremoto, el Señor te sostiene, te protege, te defiende para que no te caigas, para que no resbales. Como el que sostiene en sus brazos un bebé, para protegerlo, para guardarlo, para ayudarle, para enseñarle, para acompañarle. Así tenemos nosotros al Dios de Israel con nosotros. Guárdate del temor, amiga y amigo. Si estás viviendo momentos en los que por la noche tienes pensamientos de temor, tienes malos sueños, pesadillas, yo sé que es un área en la que tienes que batallar personalmente con la oración, con la plegaria, pidiendo al Señor protección de esos enemigos que te están atormentando, de esos malos pensamientos, de esos fantasmas que son realmente demonios que quieren robarte la paz, el descanso. Recuerda ese versículo de que en el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Si tú realmente crees en el amor de Dios, no vamos a tener miedo. Si creemos en ese amor perfecto, que Él cuida de nosotros, que Él quiere lo mejor para nosotros, no vamos a tener miedo, porque nada malo va a ocurrir a los que confían en Él. Hola amigos, bienvenidos a Integridad en la Alabanza. Hoy vamos a tratar un versículo del Salmo 54. Particularmente voy a leer el que dice el 7, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. En el 6 dice, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque eres bueno. Mire, yo creo que se puede hablar mucho de los salmos. Aunque sea un salmo muy breve, como es el 54, podríamos dedicarle mucho tiempo a cada versículo y a cada palabra. Nos vamos a quedar, dado que estamos en el contexto de integridad a la alabanza, en este versículo, en el 6, que dice, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, porque Dios es bueno. Mira, damos gracias a Dios porque es Dios, le alabamos y le adoramos porque es Dios y por lo que hace. Ahora estamos diciendo, Dios es bueno en todos los sentidos, porque dice, Él me ha librado de toda angustia. Yo creo que en este tiempo que vivimos, cuando hay tantos casos de depresión, de angustia, de desmoralización, de desánimo, de apatía incluso, yo creo que la clave está en que falta eso que hay en el corazón que debe de brotar continuamente y que es la alabanza a Dios, o sea, alabanza por lo que es, la adoración por lo que es y la alabanza por lo que hace. Cuando de un corazón no brota continuamente ese agua viva de la adoración y de la alabanza, al final se convierte en un corazón apático, seco, sediento, con falta de visión, y al final acaba en una estructura de podredumbre, una estructura de pérdida. Por eso el Salmo 54 nos anima a que seamos conscientes de lo que somos y de lo que tenemos que hacer. Podríamos creernos que somos salmistas, adoradores, que estamos en la alabanza, en la adoración, y creernos, como hemos dicho otras veces, superiores a los demás o mejores, pero necesitamos recuperar el sentido de que necesitamos que brote de nuestro corazón un sentimiento de agradecimiento a Dios porque Él es bueno. Y es bueno
porque por muchas razones, pero hoy te doy una sola, porque nos libra de la angustia. Si quieres librarte de la angustia, adora al Señor y alábale. Dice el libro de Santiago, si alguno está triste, ¿qué debe de hacer? Dice orar. Y si alguno está contento, ¿qué debe de hacer? Alabar a Dios. Lo que pasa es que hay un paso antes, o sea, no se puede alabar a Dios en un corazón triste. Por eso la tristeza se quita primero con la oración. Primero buscamos a Dios, le adoramos, le bendecimos, le exaltamos. Y una vez que nuestro corazón ha quedado dispuesto para alabarle, es cuando viene la alegría. Y entonces somos librados, como dice el Salmo 54, de toda angustia. Así que yo te animo hoy para que si te sientes angustiado, si te sientes preocupado, desanimado, empieces primeramente por orar. Señor, líbrame de esta tristeza, de esta angustia. Y después, adórale, alábale, levanta tu voz en clamor a Dios, porque eso va a hacer que la angustia desaparezca. Que el Señor te bendiga. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Y aquí Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Él devorará el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. En el Salmo 54 vemos una petición de ayuda, ¿no?, a Dios, ¿no? Habla del hombre malo, del hombre violento, del hombre que se levanta contra mí, que se levanta contra el rey, que se levanta contra el pueblo de Dios, ¿no? La palabra de Dios nos habla, ¿no?, de que hay hombres malos, ¿no es así? Y hay hombres buenos, ¿no? Aunque Jesús decía en el Evangelio que, ¿por qué me llamas bueno, no? Si bueno solamente hay uno, y es el Dios. Y malos solamente hay uno, y es el diablo, Dios le reprenda, ¿no? El enemigo viene a atacar nuestra vida, ¿no? El espíritu del mal, el espíritu del enemigo que viene a romper, a destruir, a matar, pues utiliza corazones, utiliza vidas y sobre todo, como dice el Salmo, ¿no? Hombres que vienen contra mí, que no han puesto a Dios delante de sí. Si no es Dios conmigo, es contra mí, ¿no? Dice la palabra, si ellos no vienen con el Espíritu de Dios, son mis enemigos, ¿no? Y lo vemos en estos tiempos, ¿no?, tan difíciles, y peligrosos sobre todo, donde el mal crece en abundancia, ¿no?, crece de manera grande, ¿no? Y nos damos cuenta de que el mal está atacando, ¿no?, sobre todo pues creciendo y haciendo contra el bien, ¿no? Si Dios no está contigo, si Dios no obra en ti, si Dios no llena tu vida por entero, ¿no?, si no estás lleno del Señor, la obra del mal crece en ti, ¿no? Por eso a veces decimos, este es bueno y este es malo. No hay buenos ni hay malos. O estamos con el Señor o estamos fuera del Señor. Si Dios está con nosotros, haremos obras buenas, obras de verdad, obras de misericordia, de compasión. Y si no, pues tendremos pensamientos malos y andaremos en el pecado. Los violentos que buscan mi vida, ¿no? El hombre violento no es el que arrebatará el reino. El violento es el hombre que viene a matar, a destruir y a llevarse sobre todo lo más preciado que quiere, ¿no?, y en nuestra vida. Vivimos en tiempos donde la economía pues es difícil, los recursos económicos, sobre todo, que es por los que principalmente vivimos en esta vida natural, escasean y pensamos que ese es el foco de la atención, pero el foco de la atención que tiene el enemigo, Satanás, sobre nuestras vidas es poder cegar nuestra vida por completo, poder acabar con nuestra vida espiritual, no tengamos ningún recurso en poder creer, en tener fe, que la incredulidad crezca en nuestras vidas y sobre todo el propósito del hombre violento, del hombre fuerte, del enemigo es aniquilar nuestra vida y matar pues nuestra vida espiritual y si puede ser nuestra vida natural, ¿no?
Por eso el salmista se agarra al Señor, se agarra a Dios, ¿no? Desde el primer versículo dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme, ¿no? Tan grande es el enemigo, tan poderoso es el que viene contra él, que ha de darse cuenta de que ha de agarrarse al Dios de los ejércitos, ¿no? Al que todo lo puede, ¿no? Al Dios todopoderoso. Y yo creo que no tenemos que llegar a ese límite, sino desde un principio tenemos que agarrarnos al Señor, ¿no? Muchas de las veces como que no tomamos en cuenta el peligro del enemigo, como que la acción del mal que hay en este mundo como que no nos tocará, que no viene con nosotros, como que no nos afectará. Pero dice un proverbio que el sabio ve el peligro y se aparta de él, ¿no? Es de sabios que rápidamente nos pongamos en las manos del Señor, pidamos a Él su socorro, su ayuda, para que Él nos defienda, ¿no? Casi siempre el hombre pide el socorro de Dios cuando ya tiene el agua al cuello, cuando ya está sin aire, cuando ya está casi a punto de morir. Qué bueno es que el pueblo de Dios en todo momento se sujete a Dios y pida ese socorro y esa ayuda, porque en el versículo 1 lo dice, ¿no? Se agarra al Señor, ¿no? Digo, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Pero en el último versículo él dice, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque el Señor es bueno, ¿no? Porque su misericordia es para siempre, porque Él nos defiende del ataque del enemigo, del ataque del violento y del ataque del hombre fuerte, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos, ¿no? Cuando nos agarramos al Señor, cuando buscamos a Dios, cuando hacemos su voluntad, cuando escuchamos su voz en medio de cualquier momento, cualquier problema, y Dios nos habla, encontramos la salida, encontramos la solución, y claro, ahí es donde damos la gloria y la honra al que se lo merece, ¿no? Dice la palabra, córtalos por tu verdad, córtalos, ¿no? Podría haber dicho de otra forma o manera, ¿no? del poder defenderlo, dice cortar, ¿no? La palabra de Dios dice que nuestra principal arma de defensa y de ataque sobre todo es nuestra espada, ¿no? La espada que es la palabra de Dios, ¿no? La espada que dice que es tan cortante como doble filo. A veces decimos la espada para nosotros, para nuestra vida, claro que sí, para nuestra vida natural, porque también nosotros se levantan esas fortalezas quizás a veces no violentas, ¿no? Que es la lucha que decía Pablo, ¿no? Contra nuestra carne y contra la sangre. Pero también esa espada ha de defendernos contra el enemigo que está afuera, ¿no? Y esa espada no es para cortar esa carne natural, sino esa carne espiritual que hay en el mundo, ¿no? Defendámonos con la espada, ¿no? Tengamos la palabra de Dios presente en nuestras vidas, en nuestra casa, porque la palabra de Dios dice que será luz en nuestros pies, será lámpara en nuestros pies, que quiere decir que nos iluminará donde debemos de andar, de no meternos en los lugares que puedan servirnos de tropiezo, puedan servirnos de caída ante nuestros enemigos. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Y Él nos hará justicia, como dice aquí David. Él devolverá el mal a mis enemigos. Él nos hará justicia. Él no va a permitir que la injusticia repose en tu vida. Igual un tiempo de injusticia viene para disciplinarnos. Igual viene un tiempo de trato, de persecución, para enseñarnos a vivir por fe. Pero la injusticia no se va a quedar fija en tu vida. No te preocupes, porque el Señor devolverá el mal a nuestros enemigos y nos defenderá. Plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Salmo número 54. Oh Dios, sálvame por tu misericordia. Con tu poder, defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración. Escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Oh Dios, es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti.
Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Este es un salmo en el cual vemos cómo es el salmo de necesidad, de ayuda que tiene David delante a las acechanzas de su enemigo en ese tiempo, Saúl. Y entonces empieza con este grito, ¿no? A veces podemos leer los salmos y verdaderamente es... leer salmos es una cosa, al menos que a mí me agrada, calma, que tantas veces paga toda necesidad que podemos tener. Pero podemos imaginar, oh Dios, sálvame por tu nombre. Él estaba bajo los acechos de la muerte y con tu poder defiéndeme. Con cuánta energía, con cuánta fuerza habrá gritado a Dios. Y les sigue diciendo, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Yo creo que esta es la situación en la cual tantas veces podemos sentirnos nosotros con profunda necesidad, pero lo bueno es saber que en ese momento podemos acudir a alguien que sabemos que está siempre, y aunque muchas veces nosotros nos podamos olvidar, Él no se olvida de nosotros, y a Él podemos hacer este clamor. Y luego continúa diciendo que el Señor es su ayuda, reconoce la bondad de Dios, su sostén, y dice el versículo 6, que me gusta tanto, dice, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Y acá podemos ver, ¿no? Tantas veces aún en canciones que hablan de sacrificio al Señor, o si leemos el Antiguo Testamento, sabemos de los sacrificios que se tenían que hacer para perdón de los pecados, ¿no? Que el sacerdote tenía que ofrecer estos sacrificios. Pero hoy ya el sacrificio que el Señor quiere de nosotros dice, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre porque es bueno. En este momento de este nuevo pacto a través del Señor, Él no quiere sacrificios de ningún tipo, que hagamos caminatas para recibir su gracia, que caminemos de rodillas, que nos castiguemos el cuerpo, de ninguna manera. El sacrificio que Él quiere, si es de un corazón que rebosa, un corazón con gozo y que alaba de todo corazón, y que esa alabanza puede llegar al Padre, satisface el corazón del Padre, pero también cuánto satisface nuestro corazón este tipo de sacrificios al Señor. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Por tanto, cada día, como dice David, ofrece voluntariamente sacrificios al Señor. Alábale, alábale, confiesa su nombre, ese nombre que es todopoderoso, y adórale, porque es bueno, por sus grandes misericordias, por su fidelidad, por sus maravillas, grandes y maravillosas. Son sus obras. Reconoce sus obras en tu vida. Reconoce que Él todavía tiene muchas obras maravillosas por hacer, porque lo mejor está por venir. Así que termina así conmigo este programa. Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. El Señor te libra de toda angustia. El Señor te libra de los ataques de los hombres violentos, de los enemigos. Y ya confiesa que ya ves la ruina de tus enemigos. Confiésalo ahí donde estás. Y confiesa que el Señor te libra de toda angustia y por eso te alabas con todo tu corazón. Que Él